Señor. Y lo que tú harás en nosotros, Cristo. Oh, Señor, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Padre eterno. Oh, Santo, tú harás en mí cosas maravillosas, Señor. Recibe la gloria y la honra, Cristo. Oh, poderoso Rey, bendito seas. Padre Santo, danos tu llenura, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. El Consolador, el Ayudador, que está delante de nosotros. La luz de tu Espíritu Santo nos acompaña permanentemente. Gloria a ti, Cristo Jesús. Hermanos, muy buenos días. Una vez más, levantando nuestras manos al Rey, dándole la honra, la gloria y a Él todo el poder. Le pedimos al Espíritu Santo nos dé llenura, que nuestros corazones esté lleno de su presencia, que abra nuestro entendimiento. Te pido, Señor, que me permita ser instrumento, Señor, que a través de mí esta palabra de enseñanza sea edificadora para muchos. Te bendecimos a ti, Padre Santo. Te alabamos. Te amamos, Jesús. Hermanos, estamos una vez más aquí motivados en este su canal, Un Instante con Dios. Nuestro director, nuestro Padre Jesucristo, nos acompaña permanentemente. Dice nuestro libro de instrucciones que en el tiempo del rey David, el rey David huye y está en la cueva de Adulán. Estando en la cueva de Adulán, el rey David allá se encuentra con 400 hombres. Entre ellos habían afligidos, amargados, atribulados, amargados de espíritu. Pero esos 400 hombres, David los animó y terminaron siendo los valientes de David. Y esos valientes de David, entre ellos conocemos y vamos a nombrar a 3 que fueron importantes. José el Tamonita mató a 800 hombres en un enfrentamiento con los filisteos. ¡Oh, qué valiente! Un solo hombre eliminó a 800 filisteos. Después aparece, renombrado en la Biblia, Eleazar, que estuvo en una batalla recia con David, después de que ellos eran atribulados, amargados y angustiados, amargados de espíritu. Y en esa batalla con David, fue tan fuerte la batalla y combatieron al ejército de los filisteos que la espada se le quedó pegada en la mano. ¡Oh! ¿Usted se imagina ese valiente peleando en el ejército de David? Y otro, el tercero, Sama, que fue valiente y en medio de su cultivo de lentejas, cuando el pueblo de Israel huyó por miedo a los filisteos, él en medio de su cultivo de lentejas, lo defendió y luchó contra los filisteos, y ahí Dios le dio una gran victoria. Pero también encontramos a Abisai, uno de los hijos de Sarbia, la hermana de David. De Sarbia tenía 2 hijos, a Joab y a Abisai. Y Abisai, en esa batalla en donde están guerreando con los filisteos, el rey David se cansa y viene uno de los descendientes de los gigantes, Isbi-Benot, dice la palabra. Y ese valiente y ese gigante va a matar al rey David. Y en ese momento, Abisai hiere al gigante y lo mata. Y allí dice, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 17. Mas Abisai
hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¡Oh! Ellos reconocían que era el ungido de Dios, la lámpara de Israel que estaba con ellos, el que los motivaba, el que los animó cuando estaban atribulados, afligidos. Por eso este preámbulo es importante para esta enseñanza del día de hoy, hermanos, de la lectura que tenemos para la gloria de Dios a través de su palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y también vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 7. La palabra la leemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan 14, 16 nos dice: y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 16, 7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el tema del día de hoy, hermanos, en esta enseñanza de la Biblia, es el Espíritu Santo, el otro Consolador. El Espíritu Santo, el otro Consolador. Vemos entonces cómo en el tiempo de David fue consuelo, fue ánimo, alentó a sus valientes cuando estaban atribulados. Y Abisai y sus guerreros dijeron: vamos a cuidar a David, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y aquí vemos que los discípulos que andaban con Jesús conocían a Jesús como el ayudador, como el animador, como el que los sustentaba, el que les daba aliento. La lámpara de ellos era Jesús. Y cuando Jesús dice en el preámbulo del capítulo 14 y el capítulo 16 que les está diciendo que Él va a partir, pero que a través del Padre les enviará el otro Consolador, ellos en ese momento sabían que Jesús fue el Consolador del mundo. Fue el Consolador del mundo porque cuando Jesús llegó donde Pedro, que Pedro estaba en la barca, Jesús le habla a la multitud y después le dice a los que están allí, y le dice a Pedro que aparte la barca y que naden hacia aguas más profundas. Y en ese momento Pedro está atribulado, está afligido, porque lleva toda la noche queriendo pescar y no ha pescado nada. Y allí en ese momento le dice: lanza la red. Y dice Pedro: toda la noche hemos querido pescar y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y en ese momento echa la red en el nombre de Jesús y llega una cantidad de peces que Pedro tiene que hacer señales a las otras barcas para ayudar a sacar la red. Y en ese momento tan importante, cuando Jesús apareció en la vida de Pedro, Pedro sintió la necesidad de ir a los pies de Cristo. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús le dice: desde hoy serás pescador de hombres. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Y en ese momento Pedro lo siguió. Eso es lo que nosotros debemos hacer: seguir a Jesús. Jesús fue consuelo para el paralítico. 38 años el paralítico en la puerta llamada la puerta de las ovejas, en el estanque conocido como Betesda. Y allí en ese estanque el paralítico llevaba 38 años sin poder caminar y estaba allí. Y llegó Jesús, y Jesús lo levanta, lo consuela, le da ánimo, después de que tenía una vida paupérrima, tirado en el piso porque nadie lo podía ayudar a meterse en el estanque. Decía él: otros se meten primero que yo cuando baja el Espíritu y mueven las aguas y yo no alcanzo a entrar. La vida paupérrima de sufrimiento. Y él llegó para hacer consuelo de él.
También Jesús fue consuelo de Marta y María cuando muere su hermano Lázaro. Jesús fue consuelo de Bartimeo cuando Bartimeo escucha que Jesús va a pasar por allí y le grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús fue consuelo, se compadeció de él y le devolvió la vista. Jesús fue consuelo de la viuda en la ciudad de Naín, cuando la viuda, sufriendo, viuda, oye bien, se le había muerto su esposo y el único hijo que tenía se le muere y lo lleva a enterrar. Y en ese momento Jesús, viéndola a ella con ese sufrimiento, la alienta, la consuela y levanta a su hijo. Le devolvió la vida a su hijo. Ese siempre fue nuestro Jesús. Y Jesús les dice a los discípulos: yo miré. Pero ellos estaban contentos porque Él les dio una palabra. Él les dijo: yo miré, pero vendré de nuevo a ustedes. ¡Wow! Mire la enseñanza. Él les dice: les enviaré al otro consolador. ¡Oh, qué impresionante! Y entonces ellos le preguntaron, ¿acaso le preguntaron a Jesús: Señor, pero ese otro consolador que tú nos vas a enviar, ¿será como tú, el que nos da fortaleza, el que levanta a los muertos, el que levanta al paralítico, el que quita la enfermedad del leproso, el que expulsa a los demonios, el que le da de comer a cientos y a miles? Ellos no preguntaron eso. Ellos confiaron y tuvieron fe en que Jesús les enviaría al Consolador. Y ese Consolador vendría a ellos. Por eso les digo: ciertamente les aseguro que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y allí es donde ellos dicen, llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer las obras que Cristo Jesús. ¿Y sabes qué hicieron? Cuando Pedro, en ese efecto, así sucedió. Cuando Pedro llega al templo, a la puerta de la Hermosa, vio un paralítico. Él iba con Juan y le dice al paralítico, cuando el paralítico les está pidiendo monedas, lleno ya después de haber recibido el Espíritu Santo, les dice el paralítico que le den moneda y ellos le dicen: míranos, míranos, no tenemos dinero que darte, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Cómo así? Oh, en el nombre de Jesús, dicen ellos. Entonces, si fue cierto lo que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador y vendré a ustedes. Pero ¿cómo así? Vendré a vosotros, les dijo Jesús. Entonces, les enviaré el Consolador y vendré a vosotros. Leamos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15 y 16. Ellos hicieron cosas sorprendentes. Pedro, que con la sombra llevaba muchos paralíticos, y con la sombra de Pedro muchos se sanaban. La palabra de Dios les permitió a ellos creer que Jesús iba y les enviaría el que los llenaría de poder para que hicieran las obras que Jesús hacía y aún mayores. ¿Qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 15 y 16? Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas. Amén. Para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Miren, amén. Dios les dio ese gran poder y también se lo dio Jesús a los 72. ¿Y sabe qué decían los 72 cuando iban de dos en dos y cuando regresaron le dijeron a Jesús: Jesús, en tu nombre los demonios se sujetan? Y entonces Jesús les dice: no se animen, no se regocijen porque los demonios se sujeten en mi nombre. Regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Eso es lo que Dios pide, que tengamos llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque Jesús también nos dice, cuando venga Jesús, Él nos dirá, y muchos dirán: Señor,
En tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Pero Él les dirá, os aseguro que no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, lo importante que debe haber es la llenura del Espíritu Santo. Creer en Jesús y recibirlo, que Él es nuestro ayudador. Él dijo, yo no los voy a dejar solos. Vendré a ustedes, pero ya Jesús estaba con ellos en cuerpo. Y cuando estaba con ellos en cuerpo, de seguro estaba con los apóstoles. Y ellos lo veían, lo podían tocar haciendo los milagros. Pero cuando Él dice que se va, ya no iba a estar con ellos en la misma forma. Iba a estar con ellos en espíritu. Y lleno de fe, Pedro le dice al paralítico en el templo La Hermosa, le dice, en el nombre de Cristo Jesús, confiando en el poder de Jesús, le dijo, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Por eso Jesús nos dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Repito, la gracia de Jesucristo está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero entonces, algunos se preguntarán, el hecho de que Jesús se fuera, ¿ellos iban a quedar desconsolados? No. Otros preguntarán, pero eso fue únicamente en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles que Jesús les dijo a los discípulos, a los 12 le dijo, vendré a ustedes. No, es para todos, en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Que el Espíritu Santo de Dios ha estado con nosotros. No es únicamente en el tiempo de los apóstoles. El Espíritu Santo de Dios estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, estuvo con los 2 profetas grandes y poderosos, Elías y Eliseo. Estuvo con el rey David. ¿Sabes por qué? Porque David, antes de hacer cualquier cosa y antes de ir a la batalla, le consultaba al Señor. Y el Señor, Él le preguntaba, ¿podré yo ir a la batalla a combatir al enemigo? Y el Espíritu Santo le decía, ve, porque la victoria está asegurada. Y Él iba acompañado del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Jesús nos dice, es por fe. Y por la fe que hubo en los apóstoles, ellos, llenos del Espíritu Santo, pudieron hacer los milagros inconmensurables. Los milagros que muchos se aterrorizaban porque ellos los podían hacer. Pero es que Jesús nos dijo, ustedes podrán hacer cosas mayores que las que yo hago si están llenos de fe. Amén. Amén. Por eso Jesús no estuvo presente con nosotros, pero sí está en espíritu, en carne, porque Él fue, siendo Dios, fue 100% humano, pero ya no estaría con nosotros en esa forma. Notemos que cuando Jesús se va al monte a orar, Él lleva a sus discípulos, pero allí, en ese momento, se aparta con 3 de los discípulos, con Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Se apartó. Estando en la carne, estaban unos discípulos aparte y Él se apartó con unos. Entonces Jesús no estaba con todos al mismo tiempo. En ese momento estaba con Pedro y los hijos de Zebedeo. Pero cuando ya se va y viene el Espíritu, adivina con quién está. Está en llenura de cada uno de ellos e incluso de ti y de mí. Está en todas partes, porque esa es la gloria de Dios. Amén. Esa es la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. 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 Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Leamos lo que nos dice el libro de Juan capítulo 14. Eso lo tomamos en la lectura inicial, pero vamos a leer 14 versículos 15 al 18. Leamos la palabra del Señor
para que tengamos claridad sobre ese punto. Juan 14, versículos 15 al 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que nos acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén, amén. Mire lo que nos está diciendo. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Amén, mire lo que está diciendo. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Pero entonces la gente tiende a confundirse y dice, ¿cómo así? Yo les conviene que yo me vaya porque el Padre les enviará el otro, al Consolador. Pues algunos dirán, entonces estamos hablando de otra persona, no de Jesús. El que viene va a sustituir a Jesús y lo sustituye y hace las mismas obras que Jesús. Pero Jesús nos dice allí, volveré a ustedes. Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos revela que Jesús, el que vino de nuevo a nosotros para no dejarnos huérfanos, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos revela su palabra y para eso dan testimonio y son testigos los versículos de la Biblia. Dice la palabra en el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, nos dice, porque tres, oye bien, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno solo. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. ¿Cómo así? El Padre, los tres en uno y el uno en los tres. Eso es sencillo de entender. El Verbo fue Cristo Jesús que se hizo carne. El Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Y el Padre es el que dirige. Oh Padre Santo, tu palabra edificadora. Gloria a ti, Señor. Además de estos testigos, leamos lo que nos dice el libro de Isaías. Ahí confirmemos esta palabra. Isaías 9:6. Muy importante porque un niño nos es nacido. Leamos lo que nos dice la palabra del Señor. Porque nos ha nacido un niño, Amén. Se nos ha concedido un hijo. Amén. La soberanía reposará sobre sus hombros. Amén. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Amén. Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, allí, solo esa palabra, Dios fuerte. Dios fuerte. Y ese niño que nació fue Jesús, siendo Dios. El mismo que cuando había sido crucificado y resucitó al tercer día y estuvo por un tiempo antes de la ascensión al cielo, estuvo con los discípulos cuando el apóstol Tomás, que estaba con incredulidad, y cuando lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús, el mismo Dios en la tierra, el que estuvo con ellos. Y allí, ese mismo Jesús es el Espíritu Santo. Jesús, Espíritu Santo, siendo el mismo, les dijo, les voy a dar poder para que ustedes hagan las obras que yo hice en la tierra, para que se llenen del poder del Espíritu Santo y hagan las obras que yo hice y aún las pueden hacer mayores. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Él ya no estaría con nosotros físicamente, sino en espíritu. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué nos enseñó Jesús estando en la tierra? Jesús nos enseñó a tener fortaleza. Fue consuelo, fue nuestra guía, fue nuestra esperanza. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, también es nuestra enseñanza, nuestro consuelo, nuestra guía, nuestra fortaleza. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Por eso, el libro de los Hechos también nos regala una enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Todos tienen la oportunidad de tener la llenura del Espíritu Santo. Es la única disposición de tu corazón para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Jesús nos dice, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá, tendrá la vida eterna. Y lo llenaré de mi Espíritu, nos dice él. Te llenaré de mi Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Amén. Jesús siempre fue nuestro consolador. Jesús siempre fue nuestro consolador.
Pero el Espíritu Santo que Él nos da también es nuestro consolador. Él es el que vendrá a tu vida porque Él está a la puerta tocando para que tú le abras, para que tú te llenes. Juan 14, 26, consolador y enseñanza. Romanos 8, 14, guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. No se nos fue dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, esta es la enseñanza. El Espíritu Santo, nuestro consolador, el que Cristo nos dejó, el que vino a nosotros siendo Jesús, ya no como hombre, sino en su divinidad, está contigo y conmigo. Hermanos, que Dios te bendiga, que Shalom, la paz de Jesús, te acompañe siempre. Te pido que me permitas orar por ti y que tú ores por mí. Dios te bendiga siempre.